¿Alguna vez has sentido que algo no encaja, aunque todo parezca perfecto? La escena es simple: luces bajas, risas seguras, una cercanía que llega demasiado rápido, y sin embargo, hay una sensación difícil de nombrar. No es intuición al azar, son patrones. Y en este análisis sobre 7 señales que revelan cuántos hombres han estado en su cama, estoicismo, vas a entender cómo observar sin prejuicio, pensar con claridad y proteger tu tiempo emocional con criterio firme. ¿Te ha pasado que, en cuestión de minutos, la distancia desaparece como si nunca hubiera existido? No hubo tensión previa, ni esa chispa de descubrimiento gradual. Simplemente, la cercanía se instala con una naturalidad sorprendente. Para muchos hombres, esto se interpreta como seguridad o madurez emocional. Pero cuando la intimidad fluye sin proceso, conviene observar con mayor profundidad. La atracción auténtica suele tener un ritmo. Existe una danza sutil entre aproximarse y contenerse, entre insinuar y esperar. Esa ligera incomodidad inicial no es debilidad, es el reflejo de que algo importa. Cuando esa fase desaparece por completo y todo se vuelve inmediato, casi automático, es válido preguntarse qué hay detrás de esa soltura. Algunas mujeres han vivido tantas experiencias similares que el contacto físico deja de representar novedad. Se convierte en un gesto aprendido, eficiente, casi práctico. Se sientan demasiado cerca desde la primera cita, tocan con familiaridad, sostienen miradas intensas sin que exista todavía una conexión construida. No hay progresión, hay ejecución. Y eso cambia el significado del momento. El hombre atento no se deja deslumbrar por la velocidad. Observa la calidad del vínculo. ¿Existe tensión positiva antes del contacto? ¿Hay expectativa, curiosidad, construcción emocional? Cuando todo se entrega sin filtro, la experiencia pierde profundidad. La intimidad, para ser valiosa, necesita contexto. También es importante notar el tono con el que se habla de lo físico. Si las experiencias pasadas se describen con frialdad, como anécdotas neutras, sin matices emocionales, puede indicar que el significado interno se ha diluido. No se trata de juzgar, sino de comprender el impacto que la repetición tiene en la percepción. El estoico no reacciona con inseguridad ni con entusiasmo ciego. Analiza. Entiende que la verdadera conexión no atropella etapas. Cuando alguien salta directamente al nivel más cercano, sin haber construido confianza, el vínculo puede parecer intenso, pero carecer de raíces. La clave está en distinguir entre confianza genuina y costumbre emocional. Una nace del valor propio, la otra de la repetición. Y solo quien observa sin dejarse arrastrar por la emoción inmediata puede notar la diferencia. Puedes tocar su piel, pero no su mundo interior. Está ahí, sonríe, conversa, incluso comparte momentos íntimos. Y aún así, sientes que hay una puerta cerrada con llave. No es frialdad evidente ni desinterés abierto, es algo más sutil, una barrera invisible que impide que la conexión avance hacia un terreno verdaderamente profundo. Cuando una mujer ha repetido demasiadas experiencias sin arraigo emocional, aprende a separar el cuerpo del corazón. Se vuelve experta en participar sin implicarse. Puede escucharte con atención, pero rara vez se expone de verdad. Si compartes una inseguridad, responde con lógica.
Si revelas un miedo, ofrece una frase breve y cambia el rumbo de la conversación. No hay eco emocional, no hay reflejo. Observa cómo maneja los conflictos. En lugar de entrar en el terreno incómodo donde dos personas se muestran vulnerables, prefiere cerrar el tema, minimizarlo o convertirlo en algo superficial. No porque no entienda la importancia del diálogo, sino porque abrirse implica riesgo. Y el riesgo emocional es algo que ha aprendido a evitar. La verdadera intimidad requiere presencia sin armadura. Requiere admitir dudas, errores, heridas pasadas. Cuando esos elementos nunca aparecen, cuando todo se mantiene en una superficie agradable pero plana, estás frente a un muro cuidadosamente construido. Y esos muros no surgen por casualidad. Se levantan ladrillo a ladrillo tras experiencias donde el apego fue sustituido por la conveniencia. Muchos hombres confunden esta contención con fortaleza o madurez. Pero la fortaleza emocional no consiste en no sentir, sino en poder sentir sin huir. Si percibes que cada intento de profundizar encuentra una evasiva elegante, no lo ignores. La conexión auténtica siempre deja espacio para la vulnerabilidad compartida. Tu tarea no es derribar muros ajenos, sino reconocerlos. Cuando entiendes que el afecto sin apertura es solo una representación parcial del vínculo, recuperas tu claridad. Y desde esa claridad, decides si deseas construir con alguien dispuesto a mostrarse sin máscaras o permanecer en un escenario donde el corazón nunca entra en escena. ¿Te has preguntado por qué casi todos los nombres que aparecen en su teléfono son hombres? No es un detalle menor. La energía que rodea a una persona revela mucho más que sus palabras, y cuando la mayoría de su validación proviene del sexo opuesto, eso crea una dinámica que debes observar con atención. No se trata de prohibir amistades, ni de caer en celos infantiles. Se trata de comprender patrones. Cuando una mujer mantiene un círculo social ampliamente masculino, especialmente compuesto por hombres que alguna vez mostraron interés o tuvieron algún tipo de tensión emocional con ella, estás frente a una estructura de validación constante. Cada mensaje, cada reacción en redes, cada invitación inocente refuerza una fuente externa de aprobación. Observa cómo responde cuando uno de esos amigos cruza límites sutiles. Lo corrige con firmeza o lo suaviza para no perder esa atención. La respuesta te dará más información que cualquier explicación elaborada, porque cuando alguien valora verdaderamente una relación, protege su entorno para no generar ambigüedades innecesarias. También presta atención a la frecuencia. No es lo mismo tener colegas o amistades antiguas que mantener conversaciones diarias cargadas de complicidad. Cuando múltiples hombres ocupan un espacio activo en su vida, la exclusividad emocional se diluye. Y sin exclusividad emocional, la conexión profunda pierde fuerza. Hay otro matiz importante: la narrativa que utiliza. Si insiste en que siempre se ha llevado mejor con hombres porque no soporta a las mujeres, eso puede revelar dificultad para construir vínculos femeninos sólidos o una necesidad constante de competir por atención masculina. Ambas cosas impactan la estabilidad futura. Un hombre consciente no reacciona desde el miedo, sino desde la observación objetiva. No necesita controlar, necesita evaluar. Si notas que su entorno está lleno de puertas abiertas hacia otros hombres, pregúntate si ese escenario es coherente con el tipo de relación que deseas construir. La claridad no nace del impulso,
nace de la coherencia entre lo que buscas y lo que estás viendo. ¿Te has preguntado por qué el afecto aparece con intensidad justo antes de que algo te sea pedido? No es casualidad. Cuando la intimidad se convierte en herramienta, deja de ser un puente emocional y pasa a ser una estrategia. La energía cambia, aunque a simple vista parezca ternura espontánea. Hay una sincronía sospechosa entre caricias y solicitudes, entre palabras dulces y beneficios concretos. Observa el patrón, no el momento aislado. Un gesto cariñoso antes de proponer un viaje costoso. Una noche especialmente apasionada antes de mencionar un favor importante. Una actitud distante que desaparece justo cuando necesita algo de ti. El problema no es el deseo ni el intercambio natural en una relación. El problema es la repetición calculada. Cuando el afecto se activa y se retira según conveniencia, deja de ser expresión y se convierte en palanca. El hombre que no presta atención interpreta estas variaciones como cambios de humor o romanticismo espontáneo. Pero quien observa con serenidad detecta la coherencia oculta, proximidad cuando hay beneficio, frialdad cuando ya no lo hay. Esa dinámica erosiona lentamente la confianza porque instala una pregunta silenciosa: ¿me quiere o me necesita para algo? La intimidad auténtica fluye incluso en desacuerdos. No depende de recompensas ni se usa como premio o castigo. Cuando el contacto físico se transforma en moneda, la relación entra en un terreno transaccional, y en ese terreno, el valor personal corre el riesgo de reducirse a lo que puedes ofrecer. Hay señales claras. El afecto aumenta antes de una petición específica. Disminuye cuando estableces límites. Se intensifica tras una discusión, si existe algo que ella desea resolver a su favor. No se trata de paranoia, sino de coherencia conductual. Las acciones repetidas revelan intención. La clave está en tu reacción. Si mantienes firmeza emocional y no respondes de inmediato a ese vaivén, el patrón queda expuesto. Cuando la manipulación no obtiene recompensa, pierde fuerza. Y en ese momento sabrás si la cercanía era genuina o simplemente una herramienta bien aprendida. ¿Te ha pasado que sientes que te entiende demasiado bien, incluso antes de que hables? Esa precisión no siempre es conexión, a veces es entrenamiento. Cuando una mujer ha interactuado con muchos hombres, puede desarrollar una habilidad casi quirúrgica para identificar patrones emocionales masculinos. No necesita que expliques tus inseguridades, las detecta en tus silencios, en cómo reaccionas a un elogio, en la forma en que buscas aprobación sin darte cuenta. Observa cómo maneja los cumplidos. Si nota que te esfuerzas por impresionar, reforzará exactamente ese punto. Si percibe que temes perderla, introducirá pequeñas dosis de distancia para intensificar tu apego. No es magia ni destino, es lectura conductual afinada por repetición. Cada experiencia pasada le enseñó qué palabras activan el ego masculino, qué gestos despiertan el instinto protector y qué silencios generan ansiedad. El detalle clave está en la consistencia del patrón. Hoy te hace sentir único, mañana aplica la misma fórmula con otro entorno. Cambian los nombres, pero la estrategia permanece. Sabe cuándo mostrarse vulnerable para que bajes la guardia y cuándo elevar su valor para que compitas por su atención. Esa alternancia crea una montaña rusa emocional que muchos confunden con pasión intensa.
Un hombre centrado debe preguntarse algo simple. ¿Esto fluye de manera natural o estoy reaccionando constantemente a estímulos calculados? Cuando notas que tus estados emocionales dependen de pequeños movimientos suyos, un mensaje tardío, una retirada estratégica de afecto, una validación dosificada, estás frente a alguien que entiende cómo dirigir la energía masculina. La verdadera conexión no necesita manipulación sutil. No requiere activar inseguridades para mantener interés. Cuando la interacción se siente como un juego psicológico donde siempre estás intentando recuperar equilibrio, es momento de detenerte y observar con frialdad. La claridad nace cuando dejas de reaccionar y comienzas a analizar. Si reduces la impulsividad y mantienes coherencia interna, cualquier intento de manipulación pierde efecto. Y en ese instante descubres algo poderoso. Quien domina tus emociones no es quien mejor te lee, sino quien logra que olvides leerte a ti mismo. Nada revela más que la forma en que alguien habla de lo que debería ser íntimo. Cuando el pasado sentimental se expone sin filtro, sin pausa y sin el menor matiz emocional, no estamos ante simple honestidad. Estamos ante una relación distinta con la intimidad. Observa el tono. No es lo que cuenta, sino cómo lo cuenta. Cuando las experiencias más personales se relatan como anécdotas triviales, casi como si fueran historias intercambiables, algo importante se ha desplazado. La intimidad, que debería tener peso simbólico, se convierte en dato estadístico. No hay reflexión profunda, no hay aprendizaje interior visible, solo narrativa ligera envuelta en seguridad aparente. La verdadera madurez no consiste en exhibir el pasado sin incomodidad. Consiste en comprenderlo y otorgarle significado. Cuando alguien habla de múltiples relaciones con una naturalidad que roza la indiferencia, está mostrando cómo valora esos vínculos. Y quien normaliza lo íntimo como algo rutinario, suele haber reducido su carga emocional. Presta atención a otro detalle. Si ante cualquier inquietud legítima responde atacando tu carácter, llamándote inseguro o anticuado, no está defendiendo su historia, está evitando una conversación sobre compatibilidad. Una mujer centrada puede hablar de su pasado con serenidad, pero también entiende que cada hombre tiene estándares y límites. La descalificación inmediata es una señal de que no hay espacio para un diálogo honesto. También notarás que no existe misterio ni reserva. No se trata de ocultar, sino de comprender que ciertas experiencias forman parte de una esfera privada que merece respeto. Cuando todo se exhibe sin distinción, se diluye la percepción de valor. Lo que es accesible sin medida rara vez conserva profundidad. Aquí es donde entra tu claridad. No juzgues, pero evalúa. Pregúntate si su manera de hablar refleja crecimiento interior o simple repetición de experiencias. El estoicismo te enseña a observar sin reacción impulsiva. No necesitas confrontar ni discutir. Necesitas decidir si sus valores coinciden con los tuyos. Porque al final, no es el número lo que importa, sino el significado que ella le dio a cada nada revela más un patrón que la repetición constante del mismo desenlace. Al principio, todo es intensidad, mensajes interminables, promesas implícitas,
una conexión que parece destinada a durar. Pero, casi con la misma rapidez con la que comenzó, la historia pierde fuerza, se enfría y termina sin una construcción real. Luego aparece alguien nuevo, y el ciclo vuelve a empezar. Cuando observas con atención, notas que no se trata de mala suerte aislada. Existe una secuencia reconocible: entusiasmo acelerado, cercanía prematura, expectativas infladas y después distanciamiento repentino. No hay un proceso sólido de conocimiento mutuo, ni una base emocional que sostenga el vínculo cuando desaparece la novedad. La relación se alimenta de intensidad, no de profundidad. Las conexiones que nacen desde la prisa suelen agotarse en la misma velocidad. La atracción física y la emoción inicial pueden ser poderosas, pero no reemplazan la compatibilidad, los valores compartidos, ni la capacidad de atravesar conflictos. Cuando alguien acumula relaciones breves y similares entre sí, demuestra una preferencia inconsciente por la chispa inmediata antes que por el trabajo paciente que exige algo duradero. Observa cómo habla de sus exparejas. Si todos no estaban a su nivel, eran inmaduros o no supieron valorarla, quizá el denominador común no sea el destino, sino el patrón interno. Rara vez hay autocrítica, reflexión profunda o señales de aprendizaje genuino. Solo una transición rápida hacia la siguiente experiencia. También notarás que no existe un periodo real de pausa entre relaciones. La soledad no se tolera, se reemplaza. Esto indica dificultad para procesar rupturas y para integrar lecciones emocionales. Sin ese espacio de introspección, el ciclo se perpetúa. Para quien busca estabilidad, este historial no es un detalle menor. Habla de hábitos emocionales, de tolerancia al compromiso y de la capacidad de sostener vínculos cuando la euforia inicial desaparece. No se trata de juzgar el pasado, sino de evaluar si existe coherencia entre lo que se dice querer y lo que realmente se ha construido. Las acciones repetidas cuentan una historia más honesta que cualquier discurso. Observa el patrón y tendrás la respuesta. Historia. Y eso siempre se revela en su forma de hablar. La mayoría de los hombres no fracasan por falta de oportunidades, sino por falta de discernimiento. Ignoran señales, justifican patrones y confunden intensidad con conexión. Y cuando finalmente la realidad se impone, ya han invertido tiempo, energía y emociones en algo que nunca tuvo bases sólidas. Aquí no se trata de señalar ni de condenar el pasado de nadie. Se trata de entender dinámicas. Las relaciones dejan huellas, moldean comportamientos y crean hábitos emocionales. Cuando aprendes a observar sin dejarte dominar por la atracción inmediata, comienzas a tomar decisiones desde la claridad y no desde el impulso. El estoicismo enseña algo fundamental. No puedes controlar la historia de otra persona, pero sí puedes controlar tu criterio, tus estándares y el valor que das a tu compromiso. La madurez no consiste en cambiar a alguien, sino en elegir con conciencia. Un hombre firme no se deja deslumbrar por la superficie. Analiza coherencia, observa patrones y actúa en consecuencia. Si buscas profundidad, estabilidad y respeto mutuo, necesitas algo más que química, necesitas consistencia. Al final, la pregunta no es cuántos hombres estuvieron antes que tú.
La verdadera pregunta es si la mujer frente a ti está preparada para construir algo diferente contigo. Y esa respuesta siempre se encuentra en los hechos, no en las palabras.